es una tesis, hoy en día pues tú no lo revisas, ¿no? Es bien bonita, con su anillado y todo lo demás. Te dan el nombre ahí, Luis de la Cruz. Reviso. Y la última página no decía Luis de la Cruz, le decía Perico Los Palotes. O sea, el que efectivamente lo había hecho. O sea, que ni siquiera había revisado el trabajo. Y hacen tesis. Y lamentablemente, cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo, y lo digo así con toda honestidad, ahora hay tantas condiciones, requisitos, tantas normas de armado de tesis, y ahora la gente tiene que contratar los servicios de un especialista de cómo hacer tesis, y nunca me voy a olvidar, hasta con palabras irreproducibles, a uno de los de ese frente de defensa que estaba promoviendo unas candidaturas a la alcaldía, le dije, compadre, un muerto más, ya, te voy a acusar, te voy a denunciar al civil. Un blancazo. A ti te voy a acusar. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, este programa en LP Pasión por el Derecho en el que buscamos conocer un poco más a la persona, más allá de solo lo jurídico, ver a la persona que está detrás de la jurisprudencia, de la norma, de todos esos roles en el mundo jurídico que ustedes muy bien conocen. Y hoy tenemos a un invitado muy importante. Es un gusto para mí contar en el estudio con Gastón Soto Ballenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está Luis? Para mí es un grato placer, un grato honor estar acá en vuestros estudios, una institución tan importante como es LP, Pasión por el Derecho. Sería de mi parte un intento muy poco exitoso intentar resumir toda la carrera en una presentación de una entrevista. Está bien decir que he sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, de la magistratura, pero hay un montón de cosas que vamos a intentar conversar y llevar a cabo en esta entrevista, así que gracias por venir, gracias por darnos el tiempo, por regalarnos media hora, una hora. Al contrario, para mí es un honor, una satisfacción, más que regalar, es un compromiso que tengo con ustedes y con vuestro público que estás tan atento y permanentemente tratando de recoger lo que ustedes promocionan, lo que ustedes difunden, y no es solamente, sino la pasión por el derecho, justamente. En este programa buscamos siempre conocer un poco más a la persona, no ir al lado B, tal vez lo que no van a encontrar en otra entrevista, en otro medio de comunicación, ¿no? Más allá de que sea jurídico, ¿no? Y me gustaría arrancar con otra vez un poco muy personal, ¿no? Yo cuando veo su hoja de vida, un montón de cosas me llaman la atención, pero sobre todo ese nombre que usted no usa tanto, Aquiles. Cuando uno se llama Aquiles, tiene un compromiso de valentía, de coraje innato. Sí. Es mi tercer nombre, puesto de que mi primer nombre es Víctor, pues yo uso más el de Gastón. ¿Por qué eligió Gastón entre esas tres opciones? No sé, ya es una cuestión de costumbre, el tiempo lo ha ido así definiendo. Yo creo que si ando por la calle y alguien me llama Víctor, yo ni volteo, ¿no? Y Aquiles peor, ¿no? Pero bueno, por lo menos me evito la homonimia, ¿no? Porque como el tema de que es tan frecuente de encontrar personas que a veces están con su mismo nombre de uno y de repente termina siendo detenido en el aeropuerto por delitos que otros han cometido. Es bien difícil encontrar un Víctor Gastón aquí. Así es, así que por lo menos es una ventaja, ¿no? ¿Hay algún origen detrás de esos tres nombres? No, yo deduzco que el primer nombre Víctor es por mi padre que se llamaba Vitoriano, ¿no? El de Gastón no sé cómo fue y Aquiles tampoco, lo digo con toda honestidad. Nunca tuvo curiosidad, me llamo Aquiles, ¿por qué será? Sí, no. Qué bacán. Sí, así que bienvenido sea. Generalmente no debo de guardar el secreto, pero me generaba muchos problemas, sobre todo por los certificados de estudios, desde el colegio, porque me ponían Gastón Aquiles, en otro ponían Víctor Aquiles, ¿no? Y tenía que hacer las correcciones correspondientes, pues hasta que ya, bueno, felizmente que todo eso quedó solucionado, ¿no? Y ahora es Gastón nada más. Ahora prefieres ser Gastón. No, mi nombre sigue siendo Víctor Gastón Aquiles. Pero prefiere que lo llamemos Gastón, digamos. Sí, efectivamente. Cuando uno ve su hoja de vida encontramos un montón sobre su época universitaria y todo el trabajo, pero se habla muy poco sobre los primeros años, sobre cómo fue la época escolar, cómo fue la infancia de Gastón. ¿Podría comentarnos un poquito sobre eso para ubicarnos en la línea de tiempo? Yo estudié en un colegio emblemático, mi siempre querido Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí estudié toda mi secundaria. La primaria la hice en un colegio de mi barrio, en los barrios altos, dicho sea de paso, el Colegio Nicolás de Piedra. Pero llegué a Guadalupe porque yo tenía un gran cariño que venía desde la época de mi abuelo,
quien fue en ese entonces uno de los auxiliares más connotados en el colegio, que le llamaban pues el Kaiser, porque era muy recto, ¿no? Y bueno, terminé ingresando a Guadalupe, estudié ahí mis 5 años de estudios de secundaria, para luego ingresar a la Universidad de San Martín de Porres, donde estudié Derecho, ¿no? Y en el año 80, comienzo el ejercicio de la docencia universitaria, justamente en otra institución emblemática, que es nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paralelo a eso, dictaba también en la Universidad San Martín de Porres, pero ese paralelismo en cuanto a la docencia universitaria se refiere que comenzó en el 80, en el año, digamos, 2000, en que me eligen miembro del Jurado Nacional de Elecciones, dejo Italia a San Martín y me quedo con San Marcos. Por eso en San Marcos he tenido continuidad hasta hoy día. En 40 años, más de 40 años. 43 años. 43 años y estando en San Marcos, ¿no? Toda una vida que realmente yo le debo mucho a San Marcos. Le debo mucho a San Marcos. Yo creo que si San Marcos nos pidiera editar gratis, como se dice, de lo poco que pagan los catedráticos, de paso, igual iría, ¿no? Yo le debo mucho a San Marcos. Bueno, estudié también mi maestría y mi doctorado, ¿no? En esa De universidad. magíster, no de doctor todavía, pero en alguna medida soy también, no solamente de corazón, sino también de formación sanmarquino, ¿no? Me gustaría por parte, obviamente quiero llegar a San Marcos, a San Martín, que sé que son lugares muy importantes en su vida, pero quería ir a esto que mencionaba, ¿no? En esa época, cuando usted creció, ¿los Barrios Altos era una zona picante? ¿Cómo era la infancia ahí? Todavía no era tan picante como lo es ahora. Yeah. Todavía se podía caminar libremente, ¿no? Cuando yo dejo hace 26 años los Barrios Altos, porque yo viví mi niñez hasta hace muy poco. hasta hace 26 años, ¿no? En los Barrios Altos todavía la cosa era soportable, ¿no? Sé que ahora es un poco difícil y lo he comprobado porque yo no dejo de ir a mi barrio cada cierto tiempo, dicho sea de paso, ¿no? Porque todavía quedan algunos amigos en mi barrio, en Girón La Mar, donde yo vivía, y donde había, me acuerdo, eso sí, lo tengo muy presente, tres clubs, o sea, los días viernes y sábado, imagínate cómo era, ¿no? Era un movimiento, pero era sano, era sano en el sentido que la gente se reunía para sus coloquios, de repente para tomar un poco de cerveza, jugar casino, o conversar o comer, sobre todo comer, porque me acuerdo en uno de los clubes que estaba frente a mi casa precisamente, donde yo solía ir, había un señor, don famoso Felipe, que cocinaba unos frijoles exquisitos, ¿no? Con su arroz y su ensalada. Bueno, ya no, ¿qué te cuento, no? Y esos eran los días viernes, ¿no? Los días viernes. Que el barrio era así, los barrios altos siempre ha sido mucho movimiento. Lamentablemente, como suele acontecer con las estructuras sociales de algunas zonas en particular, en lugar de mejorar, va desmejorándose, ¿no? Porque la gente natural, la gente que ha vivido muchos años, como que emigra, va a otros sitios y ya va dejando los que de repente no cuidan la imagen y la reputación que tiene el barrio. Hoy día se ha convertido un barrio peligroso, ¿no? Un barrio peligroso. Tanto así que recuerdo que en una oportunidad, cuando estaba miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso, yo tenía una seguridad bastante, digamos, de demasiada envergadura, digamos así, porque tenía al oficial jefe de escolta que iba conmigo en el carro y una camioneta de seguridad dignatario con 4 policías, ¿no? Yeah. Me acuerdo que me invita un amigo, vecino de mi barrio, donde yo vivía, ¿no? En Girón La Mar, en la segunda cuadra, a la misa de su padre, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí nunca me ha gustado hacer mucha alarde con la seguridad. Entonces, yo llegué a la iglesia de Cocharcas, que está en los Barrios Altos, ¿no? Y le dije a mi seguridad que se vayan, que yo los iba a llamar, porque sabía que después de la misa íbamos a pasar a la casa que está de ellos, que está por Girón Lucanas, ¿no? En los Barrios Altos. Y le digo que se vayan. No, pero ¿cómo se vayan? Yo los llamo para que me recojan, ¿ya? Efectivamente, me dejaron a la misa, escuché la misa, salí y me fui caminando por el Girón Puno con dirección justamente a la casa de estos amigos, ¿no? Iba a una reunión y yo no quería llegar pues, con la seguridad, ¿ya? Y camino una cuadra y me encuentro con una dama y un amigo más de los de mi antaño, ¿no? De mi época. Y dice,
oh, ¿qué hace por acá? Aquí le digo que he venido a la misa de papá de este amigo, le digo que esto, y me estoy yendo a la casa. Uy, pero no puedes caminar solo por acá, no, no, por aquí no se puede caminar solo. A ese punto de inseguridad se vivía en ese entonces. Estamos hablando hace cuántos años, más de 10 años atrás, ¿no? 10, 15 años atrás, ¿no? Y me acompañaron hasta la casa de este amigo, ¿no? Y lamentablemente se ha malogrado el barrio. Se ha malogrado el barrio. Pero el barrio Santo Querido es muy emblemático también para mí. Y crecer con estas reuniones de jugar casino en la calle, con las típicas reuniones con las Jugaba tías pelota en afuera, la en la calle, vereda. jugábamos pelota en la Sí. calle, Le dan a uno con pelota de trapo todavía, que dicen, sí, que se hacía con la media vieja de nosotros, las mamás o los papás. Ah, con ladrillos como arcos. sí, 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 claro, claro que sí. Esas experiencias le dan a uno habilidades diferentes al momento de Ah, pero por enfrentar lo supuesto, laboral, lo por profesional. supuesto, claro, claro que sí. Jugar trompo, jugar el bolero, son características que uno demostraba ciertas habilidades en el manejo de algunas artes que las aprendió de criatura, de muchacho, ¿no? Y que se agrega a eso el haber sido scout, pues. Ujú. Yo, También. claro, yo comencé como lobato, justamente en la parroquia de Charcas, a los 10 años. Fui después seicenero en mi seisena, valga la redundancia, seiscenero mayor, luego pasé a la tropa scout, la tropa scout fue su guía de patrulla, luego pasé a la tropa, fue su jefe de tropa, y ahí entro yo al Colegio Guadalupe. Y ahí en el Colegio Guadalupe me hacen jefe de tropa. Luego jefe de tropa, pasé a ser jefe de grupo, luego fui comisionado local de Lima, comisionado regional de Lima, luego comisionado nacional de desarrollo de la comunidad, luego comisionado nacional Robert, y ahí me hacen jefe de Scout nacional. Yo fui jefe de Scout nacional en el 85. Usted echa línea de carrera en todos Ah, lados. sí, sí. No, bueno, ya. Y estas habilidades, ¿recuerda algún punto en la carrera, en la vida ya profesional en el que tener esta calle, esta habilidad, le ha ayudado a salir de un apuro que no le han podido ver la cara porque usted ya tenía una vasta No, bueno, experiencia en desde el joven? momento scout, en el momento scout yo aprendí muchas cosas, desde cocinar sin leña, sin sartén o sin utensilio de cocina, hasta sarmear una carpa, ¿no? Que son cosas tan elementales como que el común de la gente hoy día no Nada. sabe las habilidades que tiene que demostrar cuando va al campo, por ejemplo, ¿no? Cuántas veces me han preguntado, amigo, ¿y cómo es eso de cocinar sin utensilios? Si tú puedes freír un huevo sin sartén, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues agarras una naranja, te comes lo que está dentro de la naranja y cagas la cáscara, metes el huevo ahí, lo pones con unas horquillas ahí en el fogón y no se rompe, no se quema se quema efectivamente, pero no se desmorona Ya. la cáscara de la naranja y el huevo se cocina, ¿no? Cosas como esas. Es un datazo que mucha gente que va a ver esto no tenga ni Sí, idea. sí, sí, claro, queda la prueba. Queda la prueba, ¿no? ¿Y en qué momento empieza a aparecer este chico con calle, con vocación de scout? ¿En qué momento empieza a ver el derecho como una profesión? ¿Es en el colegio, en la secundaria o aparece mucho Bueno, después? yo estudié, curiosamente, la época que cursé los estudios secundarios en Guadalupe, todavía se separaban a partir del segundo año, tercer año, los que estudiaban ciencias y los que estudiaban letras. Curiosamente, yo opté por ciencias Caramba. y no letras. O sea, todos mis compañeros del colegio, con los cuales me reúno ahora con alguna regularidad, muchos de ellos, por cierto, ya han fallecido, ninguno estudió Derecho, todos han estudiado, excepto yo, ¿no? Han estudiado ingeniería, son militares, en fin, ¿no? Pero yo me comencé a inquietar un poco por el tema político, me comencé a interesar de lo que pasaba en el Perú y lo que pasaba en el mundo, tanto así que mi tesis que yo preparo de bachiller, en esa época tenía que preparar tesis para bachillerato, ¿no? Justamente fue sobre las Naciones Unidas, Organización y el mantenimiento de la paz en el mundo. Eso fue el título de mi tesis de bachiller, ¿ya? Ah, O sea, ya estaba demostrando el interés que yo tenía en ese tema, ¿no? Que también tiene su historia, el tema que desarrollé en la tesis de bachillerato, porque yo ya trabajaba en la compañía de seguros y tenía, nunca me voy a olvidar, un funcionario, un sugerente general de la compañía, que era inglesa, que él tenía su cabina de funcionario, gerente, frente a donde yo tenía mi escritorio, y él era profesor de la escuela de seguros. Y era un tipo, este inglés, Jan Kermini, me acuerdo su apellido, ya falleció hace muchos años, que era un tipo muy amical, muy asequible, muy conversador. Y en ese momento se me dio por preparar una tesis en mi bachillerato sobre seguros, ¿no?
Y él me ayudó tremendamente. ¿Qué edad tenía usted? Yo tendría en ese entonces, a ver, 25 años, ¿no? Más o menos. Y comencé a preparar, comencé a colectar información, todo, con apoyo de él. Pero a su vez, también como suele ser el que esté estudiando y está a puerta de graduarse de bachiller, comienza a asistir a los grados, pues, para ver cómo se desempeñan y las preguntas que hacen. Y me di cuenta de un tema, que fue lo que me hizo cambiar de opinión, ¿no? De que dependiendo del jurado que uno tenía al frente, que a veces no se ceñía exactamente a lo que es el contenido de la tesis, nos iban por otro lado, pues, ¿no? Y yo decía, a mí me gusta los seguros, es interesante, es bonito, tengo información porque estoy trabajando en ese tema, pero si me sacan del marco de lo que yo estoy preparando, quedo mal, pues, ¿no? Así que en ese momento dije, pero si a mí me gusta el tema del derecho internacional, ¿no? La política internacional, ¿por qué no preparo esto? Dejarles y me embarqué en el tema del derecho internacional, ¿no? Y mi tesis la preparé, no te exagero si te digo, en mes y medio. ¿Mes y medio? En mes y medio preparé mi tesis. En ese mes y medio me acuerdo que en casa, yo vivía en los barrios altos todavía, nadie comía en el comedor de la casa, todos comíamos en la cocina, ¿no? Cocina chiquita, ¿no? ¿Por qué? Porque comencé a visitar bibliotecas y yo no era de fichar, yo era más bien de sacar notas y ir acumulando sobre los diferentes conceptos que se suponía yo tenía que manejar, ¿no? Visitaba con mucha frecuencia en ese entonces el Centro de Información de Naciones Unidas, que llegaba la información calientita, ¿no? Todas las semanas, y iba a la biblioteca y sacaba información. Y en la mesa iba colocando Todos los apuntes. todos los apuntes, toda la información, ¿ya? Y un día me senté a la máquina de escribir, obviamente no había máquina eléctrica, no había nada de eso, ¿no? Y comencé a escribir, comencé a escribir y así salió mi tesis. Y así salió mi tesis. Por eso fue de que cuando yo tuve que exponer, ese es otra anécdota interesante, ¿no? Me acuerdo que el atril donde uno tenía que poner la tesis o la nota de apuntes tenía un espacio muy pequeño que yo ponía la tesis y se caía, ¿no? Y eso me pasó también cuando me gradué de magíster, ¿no? Y se caía, ¿no? Y hubo un momento en que ya no encontraba nada, pues, y no podía poner que se pues hasta ahora yo no uso PowerPoint para PPT, para mis clases en la universidad y mis alumnos ya saben. Ese es mi defecto, pues, ¿no? Yo no uso, yo pongo el título y ya y cerró mi clase, ¿no? Y total es que la tesis se caía. Pongo mis apuntes, la hoja también se caía, ¿no? Así que tú leí comienza a hablar, ¿ya? No, pero eso es una ventaja porque por lo menos un poco que impresiona a los jurados, porque dice, este compadre conoce su tema, ¿no? Así que fue bueno. Esas son las anécdotas de repente mínimos, pero que no dejan de uno Sorprender. de sorprendido, de dejar de recordarlo, ¿no? Momentos gratos, ¿no? Yo sé que estamos en una época muy diferente, ¿no? Así Quizá que es, es imposible hacer actualmente tal vez una tesis en un mes, o tal vez hacer la claro. pregunta, ¿es posible en esta época hacer una tesis en un mes y medio? ¿Qué consejo le da a todos los chicos? Porque tengo muchos amigos, gente que conozco muy de cerca aquí incluso, que están atorados en la tesis Bueno, y que nunca la terminan. que no vayan por si acaso por la vía universitaria, porque ahí llegan, en eso que sacan copias y le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una tesis sobre tal tema y ya, ¿de cuántas páginas quieres? Bueno, como suele pasar con los trabajos Sí. que uno encara como profesor, a mis alumnos les digo, hago una tesis, un trabajo sobre la soberanía del Estado. Allá van al frente, esas tiendecitas que hay en la universitaria de San Marcos, en la ciudad Ujú. universitaria, y dicen, bueno, aquí quiero un trabajo sobre la soberanía. ¿Cuántas páginas quieres? A ver, el doctor Gato Soto, él califica el peso, ¿no? Entonces ya 80 páginas, ¿ya? Y te sacan, ¿no? Y te la dan bien anilladita con tu nombre y con todo, ¿no? Eso es malo, pues. Por eso es que yo mando a hacer poco trabajo. Y si lo mando a hacer, pido exposiciones y análisis del tema, ¿no? Y yo les pido siempre, no se preocupen en hacer una tesis, o perdón, una monografía de 30, 40 páginas. Lo que me interesa es contenido y que sepan ustedes lo que han hecho y lo puedan exponer, pueden explicarlo, ¿ya? Y me está dando buenos resultados, compadre. Porque eso es mala costumbre, pues, Ujú. de encarar el famoso sistema de inteligencia virtual. ¿Y Sí, ha encontrado usted alguna vez a alguien que le ha presentado una pero tesis por así? supuesto, ¿Y qué hacen en esos por casos? supuesto. ¿Cómo, Bueno, cómo reaccionan? ¿Lo expone? sí, una vez que fue en San Marcos, justamente en San Ya. Marcos, uno de los alumnos pidió una tesis y el día pues el profesor no lo revisa, ¿no? Efectivamente bien bonita, con su anillado y todo lo demás. Está el nombre ahí, Luis de la Cruz. Reviso. Y la última página no decía Luis de la Cruz,
le decía Perico Los Palotes. O sea, el que Se olvidó borrar efectivamente el lo había nombre. hecho. O sea, que ni siquiera había revisado el trabajo. Ni ¿no? siquiera leyó la tesis. Bueno, dice, no, claro, ¿y esto qué es? Frente, ¿no? Digo, esta es la historia de la famosa fotografía, ¿no? Y ella hace tesis también. Ella hace tesis. Y lamentablemente, cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo, y lo digo así con toda honestidad, ahora hay tantas condiciones, requisitos, tantas normas de armado de tesis, que ahora la gente tiene que contratar los servicios de un especialista de cómo hacer tesis, ¿no? Para poder preparar su trabajo, ¿no? Que el sistema APA, que el sistema tal, que el sistema APA que cada cierto tiempo lo van modificando, ¿no? Que la hoja, que las No, letras. la verdad es que eso yo no estoy de acuerdo. No sé si será porque ya soy antiguo en el tema de la preparación de trabajos, de que yo te digo eso porque yo asesoro varias tesis, tanto ahora en San Marcos como en el posgrado también, como en la San Ignacio Loyola donde estoy editando, universidad privada que ya estoy algunos años, ¿no? Y siempre les digo a los alumnos, por favor no me pregunten sobre si está armado, me interesa el contenido y que ustedes manejen el tema, nada más. Pero hay una serie de condiciones ahora que yo no estoy de acuerdo, la verdad es que sí, pero bueno, son las regulaciones dadas por las universidades, ¿no? Y sin contar a estos chicos que van a hacer sus tesis en esas avenidas tan Ya. controversiales, ¿cuál es el peor error que comete alguien que está armando su tesis? ¿No? Usted como asesor, ¿cuál es el error más común que ve en los chicos al momento de trabajar esto? Comenzando porque el contenido integral de la tesis tiene más o menos un 70% explicando la metodología que utilizó para desarrollar el tema de investigación. Y el 30% es ya el contenido mismo de la tesis, ¿o no? También es un profesional, Luis, me da la razón, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad, ¿no? Cuando lo que se trata es que maneje el tema, ¿no? Y que sea un aporte efectivamente con las conclusiones y las sugerencias aportativas que toda tesis tiene que tener respecto al tema, el tema que se ha investigado, ¿no? Ese es. Estamos salteando un poco porque está fluyendo y está divertido. Quería volver un poco a la época de la San Martín. Hace poco entrevisté al decano actual de la San Martín. Quería saber para usted, ¿cómo podemos resumir esos años en esa universidad? ¿Cuáles son las principales vivencias, las principales anécdotas que resumen ese paso por una universidad que hoy es una de las más destacadas? Bueno, yo tengo que, en primer lugar, agradecer efectivamente a la San Martín porque fue la que profesionalmente me formó, en principio, ¿no? Anécdotas y sobre todo la suerte de haber compartido aulas con compañeros de estudios que ahora son destacados profesionales, jueces, magistrados, y en particular, eso es lo más importante tal vez, el nivel de catedrático que tuvimos, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de que en la época que estudiamos nosotros Derecho, esa promoción pudo obtener sapiencia y conocimientos de maestros que justamente habían salido por efecto de la ley de San Marcos. O sea, lo que en San Marcos llamaban las lumbreras y que ya no podían dictar en San Marcos, terminaban en la San Martín. Terminaban en la San Martín, ¿no? Por eso es que yo tuve la suerte de tener como catedrático, te digo solamente nombres: José León Marendarán, Jorge Eugenio Castañeda, Luciano Castillo, Rey Terry, Jacinto Tello Johnson, Alfredo Quispe Correa, que es mi maestro más querido, porque él fue el que me introdujo en la materia del derecho constitucional, ¿no? Y me motivó en esa área, y en eso estoy actualmente, ¿no? Por mencionar algunos, Mario Zamora Valdés, ¿no? Ellos fueron mis catedráticos, los catedráticos que los teníamos todos los días, ¿no? Y cuando yo conversaba con jóvenes de mi época que estudian en otras universidades, y lo primero que se preguntan entre jóvenes que están estudiando, en este caso Derecho, es ¿quiénes son tus profesores? Yo le decía orgulloso, pues sacando pecho, quiénes eran mis catedráticos. ¿Quién iba a poner tele de juicio, no? Eso, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que todavía existía Tacha, así como había en San Marcos, también un poco, en cierta forma, lo había en la San Martín. Alcanzamos al doctor León Bandarán, que él siempre era una persona pues, muy díscolo en su conducta, en su comportamiento, pero era pues, un personaje, ¿no? Que uno se da a la boca diciendo que era mi maestro, ¿no? Y en ese entonces ya lo alcanzamos bastante, así digamos, inestable, ¿no? Pero era un maestro, pues, ¿no?
¿Y qué le íbamos a tachar, maestro José Luis Valderrama? Y solamente te doy orgullo decir que era nuestro maestro, ¿no? En derechos reales era suficiente, ya, era suficiente, ¿no? Pero él era un tipo tan especial, de una manera que nos contaban casos. El doctor Quispe Correa me contó un caso del doctor León Marendarán, cuando él estudiaba en la Casona. Dice que León Marendarán estaba bajando de las escaleras del segundo patio que hay en la Casona, y se cruzó con él, con el alumno, el doctor Alfredo Quispe Correa, que en paz descanse de vos. Dice que León Marendarán lo intercepta y dice, joven, dice, ¿qué maestro? Dice, una pregunta, dice, ¿yo bajaba o subía? Este nivel, dice, así era León Marendarán. Ese tipo de personajes, pues, Luis, eran notables, pero en el aula de clase, ¿no? Ha pasado de que León Marendarán, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? En una promoción que yo fui padrino, me contaron que le había pasado como anécdota, ¿no? Entró el doctor Marendarán, dictó su clase, y termina ahí está su clase, y el delegado de la base, que le decían base, al aula, ¿no? A Marcos, le dice, doctor, perdón un momentito, le dice, ¿puede quedarse un minuto? Sí, le digo, dice, quiero en nombre de mi promoción y los alumnos que estén en esta aula, agradecerle, maestro, por la clase que usted nos ha dictado, pero también le debo confesar que usted no es profesor de esta aula. Así era, el León Marendarán era así. Bueno, en ese entonces no había plumón para pizarra, ¿no? Era la tiza, ¿no? Y con la mota, pues, ¿no? Él usaba mota. Él escribía y se equivocaba, jalaba el saco y con el saco limpiaba así. Esos son los maestros. Esos son las lumbreras que tenía San Martín. Y eso hemos alcanzado en San Martín. Ramón Arias, Luis Ramón Arias. ¿Cuántos más te podría mencionar? Bueno, y yo siento que los chicos de ahora, porque en el trabajo que hacemos en LP también es ir mucho a universidades y conversar Así con es. los chicos, yo siento que hay un poco esa desconexión con estos grandes nombres, ¿no? Sí. Que ellos tienen muy claros referentes actuales, que Mm. está muy bien si quieren, pero no ha llegado a ellos la sabiduría de todos estas leyendas que para usted fueron profesores. ¿Cómo Claro. podremos hacer para acercar a la gente Mira, a sí, estos nombres mira, nuevamente? yo ojo que ellos no usaban PPT, no usaban PPT. Jorge Julio Castañeda, por ejemplo, él llegaba al aula el día del examen, los jóvenes saquen una hojita, dictaba 3, 4 preguntas. No tienen una hora y se iba. Y a la hora regresaba a recoger la prueba. Por cierto, todos calladitos, ¿no? Exagerado y todo, pero todos calladitos. Un respeto al ambiente. ¿Y cuál era el criterio que él manejaba? Yo no lo jalo, decía. La vida lo va a jalar. Yo fui delegado de él, me acuerdo. Era San Martín, me acuerdo. Fui su delegado, ¿no? Pues son esos personajes, pues, que, ¿cómo los recuerda? ¿Cómo puede olvidarse uno de ellos, no? Y cuántas cosas uno aprendió de estos personajes. Realmente uno tiene mucho, mucho que agradecer. No sé si habrá algo, bueno, yo particularmente, no digo la universidad ni tampoco los profesores, pero yo siempre advierto a mis alumnos, por si acaso, yo soy los profesores antiguos, mis clases son lo que le llaman clases magistrales, yo no soy PPT, pero sí estoy dispuesto a repetir los temas, los conceptos que sean necesarios, si las condiciones se dan para que yo repita 2, 3, 4, 5, 20 veces, lo repito, pero no me pidan que haga PPT. Y muchos se sorprenden, pero con el tiempo me dicen, "Oh, está bien", porque la verdad es que a veces hay profesores que vienen, pasan su PPT, leen su PPT y ahí está en la clase, Sí. ¿no? Y de eso no se trata, pues se trata de explicar y que se entienda, ¿no? Uno se da cuenta del profesor que sabe cuando Bueno, al no tiene menos ese apoyo así, detrás o no está leyendo toda la... sí, así. He visto mucho también Sí, eso sí, en sí, los claro, universidades claro, actualmente. eso es muy importante. Usted cuando los chicos, ¿cómo está la tecnología? Obviamente no pueden tomar fotos porque no hay PPT, pero Ah. ¿graban su clase? ¿Se ha dado cuenta que con el celular Bueno, graban todo esto? en San Marcos a veces la graban, ahora no sé por qué no grabó, pero lo que sí graba la clase es en la San Ignacio de Loyola. Ahí graba la clase. Y muchos alumnos, yo sé que me escuchan en la grabación, porque yo tengo examen oral, es otro de los, no sé si decir entre comillas defectos que tengo. Yo tengo examen oral, inclusive en San Marcos, que en San Marcos mis aulas son de
115, 120 alumnos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se toma un examen oral con 120 bueno, yo alumnos? tengo un muchacho que me apoya también, pero sí, yo tomo oral. Wow. Ya se acostumbraron ya. ¿Y uno puede Ya. conocer Sí, a porque los mira, 120 el al examen, final? sí, porque bueno, en el examen oral, yo siempre le digo a mis alumnos, el que sale aprobado sale contento. El que sale desaprobado también sale por lo menos tranquilo. ¿Por qué razón? Porque el alumno que ha estudiado, 3, 4 preguntas es suficiente. Esta es tu nota, compadre, de acuerdo a cómo has estudiado, ¿no? Si no contesta, yo, ¿sabes qué, compadre? Está desaprobado, pero hermano. ¿No has estudiado? No, doctor, sí he estudiado. Sígame preguntando. Le sigo preguntando. ¿Ya? 4, 5, 6, 8, 10 preguntas, no me contesta. No me contesta. Compadre, ¿ya te puedes desaprobar? Ya, doctor, desaprueba. Ya se va contento, pues, ya. Ya, tranquilo, por lo menos tranquilo. Y yo me quedo tranquilo con mi conciencia. Pues. Después Esta de es la 10 ventaja del preguntas. examen oral. Ya. Esa es la ventaja del examen oral. ¿Ah? Está bueno. Y Siempre si hacerlo. bien estas universidades que usted menciona son muy importantes en su vida, la San Martín como su alma mater, la San Ignacio, ¿cuál es el lugar que tiene la San Marcos en tu corazón después de 43 años? Bueno, ¿Cómo definimos ese impacto? es un lugar, un ambiente, una institución a la cual yo toda la vida le estaré agradecido. Yo soy lo que San Marcos me ha hecho, la verdad. Los cargos, las responsabilidades públicas que he podido obtener, creo que si un ingrato, si digo que no se lo merezco a San Marcos. San Marcos, de una u otra forma, me ha puesto en vitrina, ¿no? San Marcos me ha enseñado mucho lo que yo sé, no solamente lo que es la docencia universitaria, sino como persona, ¿no? Sino como persona. Yo creo el compartir experiencias, inquietudes, aspiraciones, motivaciones, no solamente los alumnos, sino los propios colegas de la universidad. Me estoy refiriendo a colegas de la época de hace 30, 40 años atrás, con quienes han sido mis maestros, que yo los tuve en San Marcos y que después he compartido la cátedra con ellos. Creo que qué mejor oportunidad esta, sobre todo para agradecerlo públicamente, porque gran parte de lo que soy, creo que se lo va a San Marcos. La verdad que sí. ¿Cuántos profesores con los que usted empezó a enseñar se mantienen todavía como profesores después de todas estas décadas? De lo que empecé a enseñar. O sea, usted me imagino, Bueno, hay usted algunos. convivía con otros Sí, profesores sí, que me sí, imagino sí, que sí. varios salían en el camino. No, no, hay algunos que todavía están, Ya. que todavía están. Y comparto con ellos, no me veo con ellos porque no coincidimos los días, pues yo dicto en el posgrado también de San Ujú. Marcos, ¿no? Que hemos compartido cátedra con Ulises Montoya, Alberti, hijo del gran presidente del Programa Nacional de Elecciones, Ulises Montoya Manfredi, Silva Vallejo, por ejemplo, ellos siguen dictando en el posgrado de San Marcos, ¿no? Ajá. José Antonio Ñique de la Puente, claro, él es un poco más contemporáneo conmigo, ¿no? Pero están ahí, el mismo Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Este, con ellos he compartido cátedra, ¿no? Y seguimos compartiendo, por lo menos en el posgrado, ¿no? En el posgrado, ¿no? Eso, Estábamos hablando antes de comenzar sí. y destacaba esta virtud, porque creo que es una virtud de poder mantenerse estable laboralmente en diferentes lugares, ¿no? En la Mm, San Marcos está 43 años, en la Fénix, donde usted comienza 26, laboralmente 26. 26. En la actualidad los chicos, y me incluyo en parte de ese proceso, es como que muy dispar esta necesidad. Estamos en un lugar, luego terminamos en otro, al año siguiente estamos en otro. Muy Mm, poca gente se mantiene más de 5 años, por no mm, decir 26 y 43 en mm, un mismo lugar. ¿Cuál es el secreto para encontrar esa estabilidad laboral, económica y mm. poder hacer carrera en un lugar? Más que lo económico, creo que es una estabilidad emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque me he sentido bien. En el jurado, particularmente, yo llegué a un momento muy difícil, ¿no? ¿Cuál es? En Los 2000, épocas ¿no? en las que se tuvo la mayor crisis política en el Perú, por lo menos en esa época, en el año 2000, ¿no? Y compartimos el día de la juramentación la inquietud con el doctor Carlos Vela Marquillo, que para acá ha sido goce, y recuerdo que a los pocos días se produce el gran escándalo en que el presidente de la República, en ese entonces se va al Japón, la renuncia por fax, en fin, todo lo que viene después,
y compartimos pleno con quienes tuvieron serios problemas judiciales, ¿no? Pero debo reconocer también que ellos fueron muy cuidadosos en el trato que tuvieron con nosotros, que recién ingresábamos, Carlos Vela y yo, porque en ningún momento hubo enfrentamientos, sino al contrario, ¿no? En lo personal, llevamos bien. Claro, al poco tiempo ellos fueron sustituidos, pero no por efecto de la presión política, sino porque tenían que terminar su mandato, ¿no? Y continuamos. Y llevamos a cabo uno de los procesos eleccionarios más trascendentales, que fue el año 2000, 2011, pues, ¿no? No, 2001, perdón, 2001, claro, la transición. 2001, ¿no? La crisis fue en 2001, ¿no? Que se ha elegido justamente don Alejandro Toledo, ¿no? Y interesante fue porque en el año 2000, antes de ser elegido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, yo fui en la segunda oportunidad que era miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima. La primera vez, en el año 99, yo fui director de conferencias y en el año 2000 era director de comisión y consultas. Y el único colegio profesional en ese entonces que la política no le había metido la mano y estaba funcionando bajo presión era el Colegio de Abogados y generaba mucha corriente de opinión. Y recuerdo que la Junta Directiva en ese entonces, como director de comisión y consultas, me encarga que convoque a personajes con cierta trayectoria, conocimientos y experiencia para que den aportes que permitan que el Colegio de Abogados como institución dé sus sugerencias y recomendaciones para cómo salir de la crisis política. Y recuerdo que como tal tenía reuniones casi diarias, como no recordarlos, con el doctor Valentín Paniagua y con Pedro Planas, en el estudio, en Jesús María también, del doctor Valentín Paniagua. Casi nos reuníamos para tener grandes coloquios entre los tres de qué hacer para salir de la crisis política, ¿no? Y bueno, yo como director de comisiones proponía la junta directiva, en ese entonces estaba también Pael Lavar y estaba el doctor Martín Belagún de Moreira, y de ahí salía pues la sugerencia de qué hacer para salir de la crisis política, ¿no? Y mira cómo la guía, ¿no? Presidente del Congreso elegido después, Valentín Paniagua, termina asumiendo la presidencia de la República, ¿no? Por eso es que luego a mí me eligen miembro del Jurado Nacional de Elecciones y yo era el contacto en el jurado con la presidencia de la República a través de Pleno Planas, que era el asesor de Valentín Paniagua cuando él estuvo en la presidencia. Y siendo asesores que muere Gayacucho, me parece, sí. Pedro Plana, ¿no? Mira, esos son recuerdos tan gratos, ¿no? Por eso fue que cuando luego asume la presidencia del jurado el doctor Manuel Sánchez Palacios, como elegido por la Corte Suprema de Justicia, porque de acuerdo a la Constitución, el designado por la Junta, por la Sala Plena de la Corte Suprema, es a su vez el que asume la presidencia del jurado. Y me parece que, bien, ese es otro tema que en un momento podemos conversar frente a todo lo que se está especulando ahora respecto al jurado. Sí. Pero bueno, lo cierto es que llevamos a cabo este proceso electoral que me trae muchos recuerdos gratos porque me acuerdo que uno de los viajes que hice posterior a los primeros, que lo hice con quien en ese entonces era presidente del jurado antes de Manuel Sánchez Palacios, fue a una reunión de UNIORES, que era Unión de Organismos Electorales de América, fui representando al Perú y era miembro del jurado en la antigua, en Guatemala. Y cuando llego, ya llegaba yo con otro mensaje, ¿no? Y me entero de que tal era el desprestigio en ese entonces del Jurado Nacional de Elecciones que los magistrados o tribunos de los organismos electorales de América no decían ni siquiera salud a los miembros del jurado. Era no quiero aparecer contigo, ¿no? Y el jurado en ese entonces, con los doctor Sánchez Palacio, Carlos Vela, me dio el encargo de ver qué se podía hacer, ¿no? Y entonces comencé a hacer un trabajo interesante con algunos funcionarios de otras instituciones de CAPEL. Me acuerdo el director de Relaciones Internacionales del IFE, Instituto Electoral de México, y otros más. Logramos de que se acordara en la reunión de clausura de ese encuentro
de que todos los organismos electorales iban a apoyar al Perú para efecto de llevar a cabo el proceso electoral. O sea, lo que había sido no queremos estar con ustedes, todos iban a colar. Se Lo que era acordaron. otra estructura del que tenía el jurado, ¿no? Y con el apoyo de ellos se llevó a cabo las elecciones del 2001, ¿no? Y una de las cosas más gratas que casi nos emocionó, casi hasta las lágrimas, como decíamos, fue cuando la región de Arequipa nos condecora con la medalla de la paz, con motivo de esas elecciones a los miembros jurados. Fue uno de los momentos más gratos que hemos tenido los miembros jurados en ese entonces, que todavía había rezago de la visión violenta, del terrorismo, ¿no? Y pusieron un maletín, me acuerdo, con una bomba que explotó. Estábamos nosotros en sesión del Jurado Nacional de Elecciones, y ese es otro momento grato que siempre, nunca me voy a olvidar, de que a los pocos minutos de haberse producido ese hecho, me acuerdo que se presentó una manifestación de la Central de Trabajadores, un montón de instituciones, hasta el Subtecro, en la puerta del jurado, en apoyo al Jurado Nacional de Elecciones. Y ¿cómo uno recuerda esos momentos tan gratos, ¿no? Por eso el jurado tenía un nivel de credibilidad tremendo, ¿no? Y de ahí es la razón por la cual yo siempre digo a mis alumnos, el problema de las instituciones del Estado no es la estructura, no es la organización, son las personas que integran las instituciones. En el año 2000 que te comentaba que nadie daba medio partido por la mitad en el jurado, pasó a tener después 70, 75%, 80% de credibilidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones o de la Ley Orgánica de Elecciones se modificaron para que cambiara la imagen de la institución como tal? ¿Sabes cuántos artículos es? Ninguno. Ninguno. El problema no es la estructura, es la organización. Son las personas que integran las organizaciones, los organismos del Estado. Esa es la verdad. Ya está. Yo quiero preguntarle, y le pido mucha honestidad, no más allá del ego y todo eso. ¿Se siente que la historia, actualmente, que en 2023, los peruanos, la historia en sí, reconocen la labor de todo ese grupo humano que permitió que el Perú hiciera esa transición correcta, no solamente de los problemas políticos, sino también de los problemas sociales, del terrorismo, de todo lo que golpeó al Perú en los 90, a comienzos del 2000? O sea, ¿siente que realmente se ha valorizado su trabajo de forma general? Yo no quisiera calificarlo porque yo estoy dentro del grupo, ¿no? Entonces sería un alábate-coles que no estoy acostumbrado a hacerlo, pero la verdad es que yo creo que lo que se necesita en el Perú, más allá de cambiar normas jurídicas, es lograr que se desarrolle la cultura política del pueblo. Una democracia no se puede no se puede institucionalizar realmente si es que no hay una contribución real y eficiente en el trabajo que todas las instituciones, públicas y privadas, se dedican al tema de educación política. Y eso es lo que falta en el Perú. Usted ha escrito varias columnas sobre eso, ¿no? Sobre educar políticamente a la gente, sí, y la importancia de... columna, un diario nacional que es El Expreso. Sí. Y la importancia del voto informado. Se llama justamente Democracia, Democracia y Educación, ¿no? El voto informado es la mejor prueba. El voto informado nosotros lo promovimos a través de promover ciertas condiciones que permitieran de que el ciudadano tuviera suficiente conocimiento de características, antecedentes de la persona y de los partidos a través de lo que después se llamó el voto informado, y que parte de la necesidad de que el candidato presente su hoja de vida, la cual tiene el valor de declaración jurada, para obligar a quien presente la información a través de su hoja de vida, diga la verdad. Porque si no dice la verdad, pues está sujeto pues, a ser denunciado, ¿no? Y efectivamente, eso es importante porque ahí están los antecedentes. Como también que el partido político esté obligado a presentar un programa de gobierno. Todo eso es interesante. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué? Para que el ciudadano común corriente, que es el que tiene que ir y sufragar, ¿no? Y manifestar su voluntad política a través del voto, lo haga con conocimiento de causa. Ahí viene el tema del voto informado. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los ciudadanos que van a votar hacen esa consulta, entran a los accesos que la Internet y toda la información que proporciona no solamente el jurado, sino la OMP y muchos otros organismos y los propios medios de comunicación, o son muy pocos? Mira, a nivel de posgrado, en aula de 20, 30 alumnos, yo he preguntado, levanten la mano cuántos de los que han votado en las elecciones de día ayer o hace 15 días, antes de emitir su voto, primero vieron los antecedentes del candidato al cual le dieron su voto preferencial, y además revisaron por lo menos los programas de gobierno de los más importantes partidos políticos que han presentado candidatos para decir, este me parece más adecuado. Si levanta la mano 2, es mucho.
Por eso te digo bastante. Es un voto Eh, emocional el peruano, ¿no? Emocional. Por eso, como se dice en ciencia política, en el Perú no hay los partidos políticos son de adhesión, de electores, es decir, partidos que promueven sus candidaturas y propuestas que sean fácilmente digeribles por la población, convincentes y que permita captar votos, captar apoyo popular y con eso se logre finalmente ser elegido, ¿no? Aunque después se olviden del tema. De eso se trata. Y eso pasa, lamentablemente, Luis, en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Mira lo que acaba de suceder, yo acabo de venir del Ecuador, que estaba en la elección en segunda vuelta, también estuve en la primera, Mucha en la tragedia. elección presidencial. Bueno, la primera fue terrible. Fue terrible porque 10 días antes de las elecciones, Asesina a uno. sí, asesinaron a Villavicencio, candidato del partido Construyendo, ¿no? Un periodista que hacía denuncias por corrupción, pero que dicho sea de paso, entre paréntesis, llegando a Ecuador, me entero que era un periodista chantajista. Fue por lo menos lo que me comentaron, ¿no? Y el que lo reemplaza a su iría, que también es periodista, iba también por el mismo camino, ¿no? O sea, el tema del narcotráfico, el tema de las vendetas políticas, creo que tuvo mucho que ver con ese asesinato que hasta ahora ya va a quedar casi como un crimen perfecto, ¿no? Porque, qué curioso, los sicarios Se matan. los matan, ¿no? Entonces, encima de eso, asesinan también al alcalde de Esmeraldas, en el mitin de cierre de campaña de una candidata a la Asamblea Legislativa, Balacera, en el mitin de cierre de campaña del hoy candidato electo, este muchacho Daniel Noboa, hijo del multimillonario No, ecuatoriano Álvaro Noboa, quien postuló 5 veces a la presidencia y nunca fue elegido, también hubo balacera, ¿no? violencia. Que dicho sea de paso, esa presidencia va a estar bastante complicada Muy, porque muy va a ser una picante. presidencia que dura solamente 1 año y 5 meses, ¿no? Sí, sí, terrible, ¿no? Quería hacer un pequeño paréntesis porque este programa, por ejemplo, en redes sociales sobre todo tiene un gran alcance con jóvenes, con chicos Mm, que han nacido, sin exagerar, 2003, 2004, 2005, mm, y que todo lo que hemos conversado, sobre todo ahora último, para ellos es historia que no han vivido, ¿no? ah. Yo del 92, usted ha participado directamente en muchos casos. ¿Cómo hacemos para que esta gente, estos chicos que van a ver ese programa, se interesen realmente, así como es necesario que el voto informado sea parte del estilo de vida de los peruanos, la necesidad de conocer nuestra historia reciente, porque estamos Ah, hablando de hace menos de 30 ujú. años, sea parte también del conocimiento de los chicos, muchos de ellos que estudian Derecho y que no Bueno, conocen lo que ha pasado hace mi invocación, no 15. solamente para el que estudie Derecho, para el que estudian todas las profesiones, Luis, se necesita educación, se necesita cultura, se necesita leer, ¿no? Interiorizarse. Los medios de comunicación ahora son tan diversos, tan pluriideológicamente difunden sus ideas, sus propuestas, y que lean de todo, que lean de todo. Mira, ahora ya no hay justificación de que no tengo plata para comprar un medio de comunicación, para comprar un diario, para tener acceso a un medio de comunicación internacional. Con el celular que está al alcance de todos hoy día, hay ciertas aplicaciones que uno accede a muchas que le dan mucha información. Mira, yo dicto algunos cursos, asignaturas en la San Ignacio de Loyola, que son para las 2 carreras, porque ahí se dicta Derecho y Relaciones Internacionales. Yo me veo casi en la obligación, pero luego con todo gusto y es ilustrativo, ¿no? Yo tengo aplicaciones desde programas de radios nacionales, RPP, El Comercio, ¿no? Hasta internacionales, ¿no? Telesur, Sputnik, la BBC, todo eso está en el celular. Entonces, la información que uno recibe es extraordinariamente necesaria que se conozca y eso da cultura. Me decía mi maestro, doctor Alfredo Quispe Correa, Gastón, hay que tener reserva de conocimientos. De hacer un conocimiento que te da cultura, te da experiencia, te da condiciones que te permitan frente a cualquier eventualidad o necesidad que tengas de tener que dar una opinión sobre algo, algo tienes que decir, no te vas a quedar callado. Hemos hablado de diferentes momentos emocionales importantes en su vida. Tengo entendido que también hay una historia relacionada con ILAVE, que yo sé que marcó Ah, bueno. un gran, dejó una huella en su vida. Sí, ¿Podría sí. comentarnos un poquito eso? Sí, lo que pasa es que en el año 2004, y lo sé exactamente el año, ¿por qué razón? Porque estaba terminando mi mandato en el primer periodo que fue del Jurado Nacional de Elecciones. Y estaba yo casi, casi en plena campaña para buscar ser reelegido en el cargo, ¿no? Y estaba yo en reuniones, en una tarde, un mediodía, con algunos amigos,
y me llama el secretario general del Jurado Nacional de Elecciones y me dice, Gastón, ¿te acuerdas del caso este que está viendo el presidente Toledo en Ilave, que están 45 días en paro, está paralizado Ilave, en la provincia del Collao? Y ¿sabes qué? El pleno del jurado acaba de decidir de que en consideración al requerimiento que ha hecho el presidente Toledo de formar una comisión de alto nivel para que viaje a Ilave, que seas tú el que vaya por el jurado, porque están yendo todos con rango de ministros. Y en ese entonces el concepto que se manejaba era que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones tenemos rango de ministros. Oye, compadre, estoy en plena campaña, qué gracioso, soy el más chiquillo, el más joven del grupo, ¿no? El más chiquillo lo mandan, ¿no? No, compadre, estoy en este tema, que esto, lo otro, ¿ya? Así que, bueno, y ahí quedó. Ya me dijo, no te preocupes, Gastón, voy a informar. Y gracias a Dios, en ese sentido, debo de confesar que tanto con el doctor Manuel Sánchez Palacio, presidente, como después con el doctor Javier Enrique Mendoza, que fue el otro presidente que compartí pleno con él, también que fue presidente de la Suprema, Javier Mendoza, éramos un grupo muy unido, Luis. Tan unido que todas nuestras resoluciones eran por unanimidad. Es muy importante, eran por unanimidad. Nosotros no resolvíamos si uno o dos estaba en contra de lo que decían los otros. O los tres convencían a los dos, o los dos convencían a los tres, pero tenía que ser por unanimidad. Por eso eran nuestras resoluciones tan dobles. Nosotros nunca aceptamos que se violente nuestro fuero, ¿no? No resoluciones que llegan de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional igualito. Nosotros éramos autónomos, porque las decisiones del jurado son irrevisables y contra ellas no se emite recurso alguno. Ahora ha cambiado, ¿no? Pero bueno, que respondan los actuales miembros del jurado, ¿no? Bueno, lo cierto es que efectivamente quedó ahí, pero me quedé con un cargo de conciencia terrible, ¿ya? Si me están llamando y el Pleno está confiando en mí para que vaya, ¿no? Así que, ¿verdad? Agarré el teléfono, a mí te lo llamé al secretario general. Y dije, Fernando, voy. Sí voy. Oye, pero ya sé, si no, fulano, no, yo voy, yo voy, ¿ya? Y efectivamente, en esa época, en el carro oficial, y yo felizmente que viajaba con mucha frecuencia al interior, al exterior, por este tema, que yo soy miembro de un organismo internacional que tiene que ver con el tema político y electoral, claro. Ya desde entonces, ¿no? Entonces, siempre tenía mis cosas listas, y en 5 minutos me listé, y me llevaron a la base aérea de la Marina, ¿ya? Y me acuerdo que llegamos y el oficial de guardia que está en la puerta de la prevención, lo toca todo, sí, por favor, violenta, déjalo rapidito porque el avión ya está por partir. Era un avión, un Antonov, compadre, de la época, el rey Pepino, y si levantaba, bueno, era porque Dios era grande, compadre, ¿ya? Lo cierto es que me acuerdo que el carro se estacionó, eran esos aviones que tienen una plataforma en la parte de atrás, subí con mi maletita, cerró y ¡pum! Salió el avión, ¿ya? Y llegamos el AVE, ¿para qué vienen ya? Ya acaban de matar al alcalde, había habido la gran masacre. Terrible, terrible, terrible. El día que llegamos, que fue ya en la tarde, yo ahí en la mañana había habido la gran masacre. ¿Qué había pasado? El alcalde, que estaba peleado con el teniente alcalde, ¿no? Ciro Roles era el alcalde, eran no recuerdo el nombre del teniente alcalde, eran los dos del partido Patria Roja. Y el teniente alcalde era de Pucayac, de la sección más radical, donde dicen que nace Sendero Luminoso. Y ellos siempre se presentaban como candidatos a la alcaldía, pero separadamente, y en esa ocasión ellos se unen para aprender y salen elegidos. Pero el primer día que asume el cargo, el teniente alcalde sí comenzó a serruchar el piso, sí, ¿no? Y utilizaron, recuerdo, un argumento de que en la sesión de consejo habían acordado una parte del presupuesto utilizarla para que se construya el puente Mazocruz, allá en la provincia del Collao. Y que finalmente ese recurso se utilizó para hacer otra obra, ¿no? Y lo denunciaron a él por, digamos, haber dado una dirección a la utilización de ese fondo distinta a lo que originalmente se había previsto, ¿no? Eso entre comillas, por lo que te voy a contar. Y ahí comenzó a chancarlo. Y todas las semanas, los 60 y tantos
le llaman los centros poblados menores, que están alrededor de la provincia del Collao, iban y le hacían escándalo al alcalde para pedirle que les otorgue la facilidad de poder acceder al parte del Funcomún que tiene acceso a estos centros comunitarios, ¿no? La inestabilidad era permanente, ¿no? Y bueno, obviamente una de las principales instituciones que tenía que verificar ello era la Contraloría General de la República. Ahí viene el detalle, ¿ya? De que nunca dejaban entrar a la Contraloría, nunca dejaban entrar. ¿Ya? Pasa el tiempo y el alcalde ya estaba siendo acosado, amenazado, en fin, y despachada de Puno. Y como despachada de Puno, la parte contraria, decidida por este teniente alcalde, promovía sesiones de consejo a las cuales él sabía que no podía asistir Cirilo Robles porque su vida peligraba. ¿Ya? Y justamente en lo que venía a ser la tercera edición del consejo consecutiva, si él no asistía, era motivo de vacancia. Y este señor, Cirilo Robles, decidió ir a Puno, no generar la causal de vacancia. ¿Ya? Él regresa a Puno, ya estaba en paro, pues Puno era una guerra interna en esa provincia, ¿no? La provincia del Collao, que se enteró el pueblo y el Frente de Defensa, que promovía justamente la concurrencia de toda esta gente que venía de los centros poblados menores, que el alcalde había llegado y ahí es donde lo van y lo buscan en su casa. Lo sacan y lo linchan en la calle. Pero también lo hacen lo mismo con los regidores. Fue terrible. Yo visité a todos los regidores que estaban en el hospital. Luis, era increíble ver la venganza con la cual actuaba esta gente y la violencia. Los aymaras son distintos a los quechuas, son más violentos. Lamentablemente hay que decirlo, pero es la verdad, ¿no? Son tipos altos, fornudos, ¿no? Y había gente tan masacrada entre los regidores que te puedes imaginar que a una regidora mujer le introdujeron un fierro de construcción por la vagina. A todos ellos lo visitamos en el hospital, ¿no? Y bueno, me acuerdo que la idea era ver cómo se pacificaba la ciudad. Nosotros habíamos ido para un día, nos quedamos una semana. Nos llevaron a un hotel que estaba en la entrada, no me acuerdo cómo se llama ese hotel, a la entrada en el lago Titicaca, porque era la zona más propicia para podernos cuidar, ¿no? Y salvaguardar. Y hasta aquí un momento en que dijeron que la gente se había pacificado un poco en la provincia de Coy y fuimos a la Plaza de Armas del Collao a enfrentar a toda la población. Ese fue algo... ¡Qué miedo! Nunca he visto tantos medios de comunicación del Perú y del mundo juntos en una sola plaza. Unos aparatos que en mi vida también había visto de transmisión, estaban transmitiendo en directo. Es una noticia mundial lo que estaba produciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues ahí enfrentamos a la población, pues, ¿no? Enfrentamos a la población y conversamos con ellos dentro de las condiciones extremas que se estaban presentando, ¿no? Y al final logramos que el tema encuentre solución, cuál era en este caso llevar a cabo unas elecciones complementarias en el Collao, ¿no? Entonces, un apretado resumen, ¿no? Un apretado resumen. Yo me acuerdo que después visitamos, cuando ya se convocó a las elecciones, los miembros del jurado, fuimos en pleno al Collao a conversar con los jurados, el jurado del Tribunal Especial que se iba a hacer cargo del proceso, y fuimos todo el pleno. Pero yo fui al día siguiente, que había viajado mis otros compañeros. Y me acuerdo que el doctor Mario Sánchez Palacios me dijo: Gastón, la gente de los partidos políticos, si ese grupo más violentista no quiere conversar con nosotros, porque está esperando que tú llegues. No, porque yo había estado un día. Claro, había generado ya un precedente. El día de la masacre, ¿ya? Y efectivamente querían conversar conmigo, y era porque me estaba sacando en cara que por qué se presentaban tantos partidos políticos. Le digo, pero si era la democracia, pues. Y nunca me voy a olvidar que hasta con palabras irreproducibles, a uno de los de ese Frente de Defensa que estaba promoviendo unas candidaturas a la alcaldía, le dije: compadre, un muerto más, ya, te voy a acusar, te voy a denunciar, le decía yo.
Un grandazo. Aquí te vas a acusar. No, está bien, doctor, está bien, doctor, está bien, doctor. Me dice, "Está bien, está bien". Es que ya yo había vivido con ellos esos momentos duros, ¿no? Ese es un momento más anecdótico que no puedo dejar de olvidar de mi paso por el jurado esta vez. Sí. ¿Verdad que sí? Yo siento que esta entrevista se nos va a quedar corta, lo que significa también un compromiso para volver a encontrarnos en otra oportunidad. Por favor, Luis, Tal sí. vez fuera del estudio, tal vez aquí nuevamente y hacer una segunda parte porque creo que hay un montón de historias. Ha sido un momento muy divertido realmente. Creo que, al menos yo le he pasado muy bien. Ha sido una conversación Gracias. muy amena, muy llena de historia, que creo que es algo que Mm. los chicos, que es un gran público que tenemos en este programa, al menos necesitan ver. Yo quería cerrar citando y preguntándole el trasfondo de una columna que usted publicó hace relativamente poco, ¿no? En la que dice que se nos está acabando el tiempo y habla sobre estos experimentos políticos y cómo estamos llegando ya a un punto muy, muy crítico. Mm. En el 2023, ¿reafirma eso? ¿Se nos está acabando el tiempo a nivel político, a nivel social? Todo tiempo que se acaba, hay oportunidad de recuperación. Y yo creo que si hay instituciones o hay formas o maneras en las como ya está actuando no de la forma más adecuada para que, por lo menos en cuanto al Perú se refiere, la democracia pueda funcionar, creo que todavía nos queda la esperanza de que es lo último que se pierde, pero en ese sentido todos debemos estar comprometidos a tratar de contribuir para que ella se recupere, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales, y disculpa que sea un poco trillado e insistente en ese sentido, es la educación, ¿no? Si la generación que se fue nos puso los puntos sobre la ICIE para efecto de que nosotros nos demos cuenta de que la educación es el elemento fundamental y no lo hemos podido lograr, pues hay que comenzar ya a trabajar. Decía Maquiavelo y recomendaba a Maquiavelo, maquiavélicamente, valga la redundancia, ¿no? Mantenga a tu pueblo ignorante para que lo puedas mejor gobernar. Bueno, hay que actuar de otra forma, ¿no? Hay que más bien darle educación al pueblo para efecto de lograr hacer de que la democracia en el Perú verdaderamente quede institucionalizada. Y espero realmente que esta entrevista sirva para eso precisamente, ¿no? Para generar interés en todos los chicos que nos ven a través de YouTube, a través de Instagram, de TikTok, para averiguar más sobre estos temas, para acercarse más a los diferentes puntos históricos que han sido claves en el Perú y también conocer un poco más sobre su figura y su trabajo. Le agradezco realmente el tiempo para estar aquí, la accesibilidad con la que ha fluido esta conversación, creo que ha sido muy divertido y me gustaría finalmente pedirle un mensaje mirando la cámara al público de LP Pasión por el Derecho. Bueno, primero agradecer a LP por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes inquietudes que son las inquietudes de todos y cada uno de ustedes, con la esperanza de que nosotros tengamos la seguridad de que lo poco o mucho que podamos hacer más adelante sirva para contribuir con un mejor desarrollo de nuestro querido Perú, que tanto queremos, amamos y comprometidos con él estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espero realmente una segunda parte Gracias, de esto. claro que sí. Y amigos del LP, gracias por acompañarnos. ¿Ha sido cuánto ya en una hora? ¿Un poco más? Una hora de entrevista. No la he sentido, realmente he sido casi algo muy rápido. Si la han visto en YouTube, por favor, deje su comentario, diga cuál ha sido su momento favorito, su pregunta favorita, la parte en la que más han divertido, en la que más han reflexionado, porque ha habido de todo en esta conversación, creo. Si vienen de TikTok, de Instagram, bajen esos videos, esos clips y compártanlo con sus amigos, envíenselo a la gente que estudia Derecho, pero también a las personas que creen que necesitan saber un poco sobre esto, ¿no? Sobre la realidad nacional y cómo hemos llegado al punto en el que estamos ahora. Les agradezco por estar aquí. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de La Entrevista, solo por LP Pasión por el Derecho.